Pues buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta clase maestra que estamos dispuestos a dar varios profesionales de la salud mental y me da mucho gusto recibirles aquí en la casa de Ampidet a una gran familia de profesionales, ya les presentaré. Mientras tanto, les voy a contar que, bueno, este evento, como saben, se trata de microdosis y psicología y quiero decirles que este encuentro surge por una necesidad internacional de proteger la salud física y mental de la humanidad ante un déficit educativo claro que existe en la sociedad civil. Entonces, buscamos disminuir el consumo y el suministro ilícito de sustancias enteógenas y promover el acceso a la información sobre avances y observaciones clínicas en el uso de estas sustancias con fines clínicos, científicos y académicos. Entonces, miren, este es un encuentro entre profesionales y para llevar el orden, les pido por favor que cualquier pregunta que tengan a lo largo de la exposición nos ayuden escribiéndola en la sección de preguntas y respuestas que tienen ahí en sus opciones y al final nosotros vamos a darles respuesta a sus dudas. Les cuento un poco para quienes no conocen sobre Ampidet. Ampidet es la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal, donde preparamos a profesionales a través de nuestro programa de maestría en Psicología y Desarrollo Transpersonal para que de manera ética y responsable acompañen en procesos de salud mental a personas con técnicas y confiables. Por esto hacemos muchos esfuerzos por difundir una práctica ética y profesional de esta corriente, la transpersonal, con mucha pasión y con mucha entrega. Y pues aquí tenemos también como objetivo aportar una transformación mundial y ser un espacio de seguimiento a una transcultura donde se encuentran artistas, científicos, filósofos, médicos, antropólogos, de todo tipo de gente que están interesados en conectar filosofías y prácticas de Oriente con Occidente, lo ancestral con lo moderno, lo humano con los transhumanos. Es una casa para compartir la libertad de expresión desde unas prácticas bien profesionales. Y bueno, estoy feliz aquí de presentarles a todos nuestros ponentes. El día de hoy soy Jocelyn Huerta, presidente de Ampidet, y habré de ser la moderadora de este espacio y les voy a presentar a los ponentes. Tenemos al doctor Federico Infante, él es cofundador de Microhuasca y psicólogo transpersonal. Federico se encarga en liderar los desarrollos terapéuticos, siempre buscando nuevas formas de ayudar a aquellos que lo necesitan. Ha participado en la co-creación de un innovador modelo de elementos de integración, SETI Setting, para microdosis. Este modelo permite a facilitadores explorar y abordar los desafíos y beneficios de los microdosificadores en 50 áreas distintas. Bienvenido, Federico. Él representa a Microhuasca. Microhuasca es una institución constituida en el Perú que promueve el uso terapéutico de microdosis con ayahuasca en procesos sostenidos por profesionales. Su comunidad multidisciplinaria ha creado protocolos de microdosis combinando con respeto la sabiduría ancestral y la conciencia moderna, ofreciendo procesos transformadores y seguros. Bienvenido, Microhuasca. Federico Montero es psicoterapeuta y facilitador de microdosis, de microhuasca también, que integra perspectivas cognitivo-conductuales, EMDR, experiencia somática para el tratamiento de personas con trastornos depresivos, ansiosos y de estrés postraumático mediante la asistencia de psicodélicos y enteógenos. Él representa a SUPAP, la Sociedad Uruguaya de Psicoterapias Asistidas por Psicodélicos y Enteógenos. Y bueno, bienvenido a SUPAP también. SUPAP es una sociedad multidisciplinaria que tiene como propósito principal contribuir a la sistematización de intervenciones psicoterapéuticas enfocadas en integrar las experiencias que las personas tienen con psicodélicos y enteógenos en sus vidas cotidianas. También tenemos a Carolina Forero. Ella también es de Microhuasca y también una futura miembro docente de Ampidet. Es especialista en trauma psicológico, analista de patrón arquetipal, facilitadora de microdosis. Busca expandir los límites de su práctica como analista de patrón arquetipal al integrar los marcos de contención propios de la psicología analítica con los saberes profundos de la medicina ancestral y las plantas maestras. Esta síntesis de saberes tiene el potencial de ayudar a personas que han experimentado trauma a encontrar un estado de bienestar emocional y psicológico duradero. Y pues bueno, soy Jocelyn Huerta, psicoterapeuta transpersonal, presidente de Ampidet, tengo grados de maestría en desarrollo transpersonal y en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Estoy certificada en prácticas ancestrales y a través de Ampidet estamos creando un modelo terapéutico de acompañamiento asistido por microdosis con enfoque transpersonal. Y bueno, les doy toda la bienvenida. Estoy feliz de tenerles aquí en casa. Bienvenidos, familia. Y bueno, vamos a comenzar a lo que vinimos porque tenemos poco tiempo y yo sé que van a salir un montón de preguntas. Entonces, quiero preguntar de inicio, ahora que después vayamos practicando todos nuestro diálogo. Primero, cuéntanos, Carolina, cuando hablamos de microdosis, ¿a qué se le conoce como tal? ¿Qué es microdosis?
Hola, Jos. Muchas gracias por tu presentación y a todos por estar aquí escuchando. Cuando hacen esa pregunta, a mí me gusta empezar desde el término mismo, ¿cierto? Dosis viene desde el griego y se refería a una cantidad básica de sustancia que se le suministraba a un paciente para tratar alguna enfermedad, alguna dolencia, ¿cierto? Esto viene desde Hipócrates, que incluye la dosificación como esa forma de administración de medicamentos herbales, ¿sí? Cuando hablamos de dosis, se habla de una unidad, ¿cierto? De esa mínima unidad que permite unos máximo beneficio con menor efecto colateral. Y desde la farmacología venimos acostumbrados a verlo desde ese paradigma lineal, ¿cierto? Como más es más cantidad, mayor beneficio, ¿cierto? Cuando empezamos a trabajar con planta maestra, lo primero que debemos trabajar es este cambio de paradigma, ¿cierto? Porque cuando hablamos también de la palabra micro o de ese prefijo micro, en la lógica lineal o farmacológica, se está hablando como de una fracción, es decir, de algo que no está completo, de un pedacito de una unidad. Y ahí empieza el cambio en esta nueva medicina, digamos, en esta nueva perspectiva o en este paradigma de la salud. Porque cuando hablamos de microdosis, desde este enfoque o desde esta perspectiva, estamos hablando más bien desde la lógica fractal y no fraccionada. Me explico. Cuando hablamos de una cantidad más pequeñita, de una planta maestra, no estamos hablando de algo incompleto. Estamos hablando desde lo fractal de algo completo a una escala pequeñita de una gran unidad, ¿sí? Y me parece que esto es relevante, digamos, desde lo teórico o desde la percepción de esta medicina, porque ahí lo que estamos entendiendo es que en esa cantidad más pequeña hay un potencial de acción o un potencial curativo igual de completo que en una unidad más grande, como puede ser una macrodosis o una unidad completa, ¿sí? Porque es una unidad completa en sí misma. Entonces, creo que a lo que estoy yendo es que cuando hablamos de microdosis no nos referimos a que es algo más pequeño, algo menor, algo fraccionado, sino a una totalidad, ¿cierto? Representado fractalmente en un pedacito que representa, digamos más bien, la escala grande. Si nosotros entendemos a la psique como un sistema complejo, abierto, completo, ¿cierto? Estamos hablando desde el, digamos, desde el enfoque, desde la perspectiva, por ejemplo, de la teoría del caos. Yo creo que todos hemos escuchado de la metáfora, del ejemplo del batir del ala de la mariposa, ¿cierto? Que como condición inicial puede generar o puede desencadenar una cantidad de fenómenos, ¿cierto? Incluso generando un huracán al otro lado del mundo. ¿Por qué me gusta utilizar esta metáfora en microdosis? Es porque muchas veces esa gotita de medicina, ¿cierto? O esos poquititos gramos de hongos silocibes que ingresamos a nuestro sistema, que ingresamos a nuestro gran sistema completo, puede ser la representación de ese batir de ala de mariposa, que se va desplegando, que se va reproduciendo, que se va propagando hasta generar un gran cambio en todo el sistema, ¿sí? Entonces, creo que es una perspectiva que ayuda a hacer un cambio de paradigma desde la lógica farmacológica que seguramente hemos venido manejando, hemos venido entendiendo desde hace muchísimos años, para ingresar en una nueva forma de medicina en que menos no es menos, ni menos es más. Menos, en este caso, una micro, también puede equivaler a una totalidad, un proceso. Si me Muchas gracias, permites, Carolina. yo, si Adelante, me Federico. permites complementar lo de Carolina, que me ha encantado ese enfoque nuevo de paradigma. No lo había visto así, me parece estupendo.
y es de que ya haciendo un paralelo con las macrodosis que se suelen tomar Ujú. en ceremonias, muchas veces las personas, por ejemplo en el caso de ayahuasca, ¿no? En ceremonias con chamanes, muchas veces las personas cuando toman microdosis están esperando tener la experiencia de una mini ceremonia, digamos, ¿no? Como revivir lo que han vivido en la ceremonia, pero en menor intensidad, tiempo, espacio. Y creo que hay que entender como que el universo de la microdosis, como bien lo plantea Carolina, también en ese plano es una cosa totalmente diferente. O sea, no creo que una persona que vaya a tomar microdosis de hongos psilocibinos o de ayahuasca vaya a esperar revivir algo que de repente pudo vivir en una ceremonia con un chamán, porque son propuestas diferentes, complementarias pero diferentes, de alcanzar estados ampliados de conciencia, ¿no? Ujú. Sí, justo eso me parece como súper enriquecedor, Fede. Muchas gracias por tu aportación, porque como que la gente a veces espera que cuando hablamos de microdosis con enteógenos, espera como que va a tener un viaje o algo así en chiquito, ¿no? Y al final es esa como la gran decepción de mucha gente que está buscando la experiencia como tal. La microdosis, una de las bondades que tiene es que te permite llevar tu vida rutinaria con este trabajo interior profundo a lo largo del día. Muchas gracias. Y bueno, si bien la microdosis tiene muchos años que se ha estado estudiando y que se ha estado trabajando, no es algo nuevo, es algo que también está trabajándose desde hace mucho tiempo en nuestras culturas ancestrales. Nuestros ancestros y las culturas originarias y pueblos originarios llevan ya años y años trabajando con la microdosis, y bien sabemos que un buen protocolo terapéutico de microdosis también trabaja de la mano con esta gran sabiduría ancestral. Si bien no hay clínica formal todavía, sí hay muchas cuestiones observacionales, muchas cuestiones clínicas que podemos observar. Y aquí quiero preguntar a Federico Montero, más allá de la evidencia física, ¿cuáles son algunas observaciones clínicas sobre el uso de la microdosis? Compañeras y compañeros, bueno, un gusto de estar con ustedes en este espacio y con todos los participantes, que ya son 110 personas, más o menos. Es un tema hermoso porque para los psicoterapeutas nos da la posibilidad de que los tratamientos incrementen el nivel de efectividad, es decir, que nos da la posibilidad de que los pacientes puedan lograr con más facilidad y con mayor profundidad y con mayor solidez aquello que están necesitando. En las observaciones clínicas que vamos percibiendo y comparando con respecto a aquellas personas que sus tratamientos los acompañan con microdosis en comparación con los pacientes que no utilizan microdosis, uno de los cambios que se observa rápidamente es el volver a conectarse con el presente, el volver a percibir los sentidos, a poder percibir los aromas, los colores, los brillos, los sonidos, la propia experiencia sensorial de su propio cuerpo. Muchas veces cuando las personas transitan procesos de depresión durante muchos años, de ansiedad o de trauma acumulado, la propia conciencia se va desconectando de las sensaciones corporales y la persona se empieza a refugiar en mundos puramente mentales, de fantasías, de pensamientos repetitivos recurrentes, de pensamientos negativos, de mucha autocrítica. Y parece ser que la capacidad del cerebro para poder adaptarse a las necesidades del presente se va perdiendo de a poco, acompañado de poca flexibilidad cognitiva para resolver nuevas circunstancias que se van presentando. Con respecto a esto, un efecto de las microdosis en psicoterapia es que la persona incrementa el nivel de flexibilidad y eso le permite adaptarse mejor a las condiciones en que su cuerpo está viviendo en ese momento, en ese presente, y dejar de utilizar aquellos patrones que quizás aprendieron hace 20 años, 30 años, 40 años atrás, y que al intentar ser aplicados en el presente dan error. Es decir, dan una dificultad para resolver problemas si uno utiliza estrategias del pasado. En resumen, eh, los psicodélicos en psicoterapia ayudan a que la persona busque nuevas alternativas para resolver los problemas y por lo tanto desarrollar nuevos recursos para poder afrontar
las situaciones del presente. Y eso hace que la persona salga de la depresión, porque empieza a darse cuenta que sí es capaz de manejar los problemas que tiene, se reduzca la ansiedad, porque a su vez los psicodélicos reducen los niveles de activación, generan más calma, más tranquilidad. En realidad hay una serie de cambios que se producen, pero principalmente estos cambios se empiezan a notar al principio y mejoran muchísimo a lo largo del tiempo. Oye, me Qué gustaría interesante. complementar lo que dice Federico sin ánimo de robar protagonismo, pero dentro de lo que él está planteando está implícito un nuevo paradigma, que es de que las microdosis de enteógenos nos actúan en todo el organismo, o sea, actúan organísmicamente en la dimensión física, emocional, cognitiva y espiritual, ¿no? Se ha encontrado en estudios que se han hecho con ayahuasca y también con hongos psilocibios, creo que se dice, siempre me equivoco, ¿no? Sí. Esto de que se activa una variable en la personalidad que es la autotrascendencia, que es esta tendencia que tenemos los seres humanos a buscar trascender como personas, ¿no? Que puede tener una dimensión religiosa, pero no necesariamente. Es una expresión de nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en sustancias como psicofármacos que recetan los psiquiatras, acá encontramos una diferencia, porque no necesariamente los psicofármacos van a activar eso, ¿no? La Ujú. otra cosa es que como son plantas maestras, plantas que yo agregaría incluso sagradas desde la tradición ancestral de nuestros pueblos, y como decía Carolina, son plantas maestras, entonces actúan también a nivel físico en todo nuestro organismo y nos van dando señales dónde está la energía bloqueada, ¿no? Y que de repente tendríamos que prestar atención. Entonces, algunas personas han encontrado de que, como está en todo nuestro organismo, hay bloqueos en zonas donde si uno agudiza la mirada, podría recomendar al paciente que sea a ver por un médico, porque de repente tiene un problema al riñón, de repente tiene un problema de circulación. Entonces, no es solamente no solamente son sustancias que actúan en lo que se conoce como la salud mental o lo psicológico exclusivamente, sino nos dan una amplitud más allá de todo eso, ¿no? De intervención. Exacto. Y eso está bien Sí, interesante, Fede. combinando. Vas adelante, Federico. No, Dando perdón. Combinando con lo que planteaba Carolina, con Federico, es así. Es una pequeña estimulación muchas veces repercute en todo el sistema. Que si bien Ujú. esos cambios son mediados por modificaciones del sistema nervioso, afectan otras áreas más allá del sistema nervioso, como el sistema inmune o la desinflamación del sistema nervioso, la reducción del estrés acumulado durante mucho tiempo. Y hay algunas teorías que plantean que, digamos, los trastornos que padecemos los seres humanos pueden estar asociados con un incremento de la inflamación del sistema nervioso como consecuencia de haber estado mucho tiempo expuesto a situaciones Sí. estresantes y donde no se pudo relajar, donde no se pudo reorganizar todo este sistema de defensa y a su vez de calma que podemos experimentar. Entonces, desde la calma, desde la relajación, relajaciones profundas que producen estas plantas y estos hongos, también es posible incrementar el nivel de percepción de otros estados de conciencia que nos trascienden como seres humanos. Entonces, el poder experimentar otras dimensiones de las múltiples realidades, de las múltiples dimensiones de quienes somos, aporta complejidad a este procesamiento que muchas veces se volvió tan simple que empezó a generar sufrimiento y complicaciones. Entonces, en la medida que incrementan la complejidad de la experiencia, se vuelve todo más rico para la persona. Y la persona dice, bueno, ahora sí estoy sintiendo que estoy vivo, muchas veces por primera vez. Y eso la verdad que es maravilloso porque es imposible de lograr solamente con una psicoterapia común, desde mi perspectiva, ¿no? Ahí Es yo que increíble esto. Sí, adelante, Carolina. cuando Federico habla de la complejidad, ¿no? Estamos hablando de un proceso o de un fenómeno no lineal, del que Ujú. sería absolutamente imposible, ¿cierto? Desde, digamos, cualquier tipo de perspectiva, ¿no? Causa, efecto, ¿cierto? Sino que cuando una persona empieza un proceso de microdosis, muchas veces empieza a experimentar
a través de esta atención plena que se empieza a generar, que es la posibilidad de llevar la atención a puntos que antes estaban completamente naturalizados, normalizados, o fijaciones, ¿cierto? Que la persona dice, así soy yo, así me comporto yo, esto es lo que yo siento, ¿cierto? Y cuando en microdosis se empiezan a presentar una cantidad de fenómenos a veces chiquititos, que parecen completamente, ¿no?, inocuos o que no tienen ningún significado o sentido, la propia persona empieza a notar que hay elementos o que hay factores que están vinculados de maneras muy complejas dentro de su propio sistema. Es decir, una emoción con algún tipo de percepción física, ¿cierto? O algún pensamiento con alguna situación cotidiana que no había identificado, ¿sí? Y esa es la belleza o esa complejidad del sistema en que la persona puede empezar a vislumbrar o a entender realidades que hasta hace poco tiempo no estaban ni siquiera en posibilidad de pensamiento. Y creo que ahí es donde empieza todo ese proceso hermoso, ¿no?, de la creatividad, que es poderse permitir crear una nueva realidad a partir de una nueva percepción de sí mismo, ¿sí? O de su historia, o de sus percepciones corporales, o de cómo juzga una emoción, por ejemplo, Ujú. ¿no? Ujú. Creo que esa es la belleza de esta. Justo cuando me parece que cuando hablamos de esta complejidad, de algo complejo, que me encanta que hayas traído la palabra, Federico, pues estamos hablando de algo que si bien por lo que están comentando, influye en un amplio espectro del ser, incluso en espacios que todavía están siendo como muy explorados, como estados no ordinarios de la conciencia, ¿no? Pudiera de pronto ahí rozar y también llevarnos a experiencias místicas o estas experiencias profundas de las que habla Federico Infante. En ese sentido, pues lo hace complejo clínicamente. Y eso exige que haya una seriedad en el trabajo y que existan protocolos. Hay muchos protocolos, pero es muy importante que se den protocolos que puedan contener, integrar, preparar para un nivel de profundidad al que una microdosis te puede llevar. Eh, Federico Montero, ¿en qué consistiría un protocolo y cuáles serían los elementos básicos que todo protocolo debería tener? Bien, hay algunos estudios que se vienen haciendo principalmente vinculados a el uso de psicodélicos en general, en macrodosis y en microdosis, que plantean que, si bien es algo muy conocido por nosotros, siempre hay tres fases, que está la fase de preparación, la fase de exposición e interacción con estos elementos y fases de integración de las experiencias. Esos tres elementos tienen que ir sí o sí. Además, nosotros agregamos una fase de evaluación. Es decir, como son tratamientos psicoterapéuticos, tenemos que saber cuál es el estado originario del organismo desde la perspectiva que cada terapeuta tiene, comprender cómo está el sistema funcionando, cómo son el funcionamiento de los pensamientos, las emociones, las sensaciones, las conductas, cuáles son los síntomas más habituales, tratar de conceptualizar la problemática de la persona y en función de eso, y también con evaluaciones médicas y psiquiátricas, diseñar un plan de tratamiento que incremente la probabilidad de que la persona encuentre lo que estaba buscando. Y en ese sentido, la siguiente fase es la preparación, que tiene que ver con la preparación del organismo para poder transitar por la experiencia con microdosis. No es solamente acceder a las microdosis y tomarlas, sino que tiene que haber una preparación del sistema nervioso, del cuerpo, de la mente, de los pensamientos. Primero que nada, entrenar a las personas en la autoobservación. La persona tiene que empezar a desarrollar habilidades en la percepción del sí mismo y en la percepción sensorial y cognitiva de los fenómenos. También porque como hablaban de fenómenos también de estados expandidos de conciencia y transpersonales, muchas veces los datos que la persona va percibiendo puede ser que los deje de lado en la medida en que juzga su propia percepción. Entonces, en la fase de preparación también estimulamos a la persona para que confíe en su propia percepción, que muchas veces esa confianza se ha debilitado con el paso del tiempo.
Entonces, reforzar la conducta de la autopercepción, que la persona valide lo que está sintiendo, lo que está pensando, que es el único que puede validar su propia experiencia. Ejercicios de mindfulness, de relajación muscular progresiva, de aceptación de la experiencia. Muchas veces, después que la persona empieza la exposición con las microdosis, empiezan a aparecer momentos desafiantes, incremento de emociones negativas, negativas en el sentido de más difíciles de procesar, angustias, el acceso de memorias traumáticas, no solamente en forma de imagen, sino que las memorias traumáticas que quedaron disociadas en el momento del trauma y los psicodélicos empiezan a conectar redes de información y redes de memoria, empiezan a aparecer en el presente, por ejemplo, memorias somatosensoriales donde hay sensaciones físicas vinculadas a el momento del abuso, del trauma, del maltrato, y la persona tiene que empezar a reconocerlo. Después, en la fase de exposición, al mismo tiempo se aplica psicoterapia. No es que solamente, desde esta perspectiva, no es que solamente la persona acceda a las microdosis de hongos o de ayahuasca, sino que lo hace en un proceso psicoterapéutico y se aplican técnicas, como por ejemplo para esto, para ayudar a la persona a que vaya reorganizando esas memorias y vaya liberando la energía traumática que quedó almacenada, y que con los psicodélicos se facilita más ese proceso de reorganización energética, pero tiene que ser facilitado por el terapeuta. Porque muchas veces la persona evita activamente conectarse con esos dolores. Por más de que uno tome psicodélicos, no significa que ya solamente el psicodélico va a generar el efecto, lo facilita, lo predispone, pero si la persona tiene estrategias evitativas muy desarrolladas, puede ser que a pesar del psicodélico que no se conecte con aquello que tiene que sentir. Entonces el psicoterapeuta va exponiéndolo gradualmente en un vínculo seguro y de confianza para que la persona, bueno, pueda sentir ese dolor que quizás durante años habitó su cuerpo, pero que no pudo conectarse con su conciencia. Y la verdad que se ven efectos maravillosos. Yo estoy cada día más sorprendido por el avance de los pacientes, por ver de vuelta en la mirada de las personas las ganas de vivir, la sonrisa de estar contentos con la vida. Eso para nosotros es muy gratificante. Oye, Federico, y con eso que comentas, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre simplemente tomar microdosis y hacerla con un acompañamiento terapéutico? Ujú. Bueno, solamente las microdosis, digamos que los hongos y la ayahuasca modulan el sistema nervioso, es decir, que modifican cómo el sistema nervioso procesa la información y por lo tanto las conductas se van a modificar. La diferencia es hacerlo en un entorno controlado para que la potencia de la intervención se focalice en donde la persona quiere llevar su intención, su energía. Es decir, yo creo que las psicoterapias, además de aportar elementos terapéuticos en sí mismos que ya funcionan, vamos haciendo que el propósito tenga una intención particular y vamos dirigiendo todo para que eso se constituya. Hay gente que le habla de intenciones, hay gente que habla de propósitos. En la psicoterapia podemos hablar de objetivos. Ese es el primer elemento. Y además, algo muy importante, que para poder explorar estas experiencias traumáticas que llevamos en nuestro cuerpo, necesitamos hacerlo con alguien que nos dé seguridad y confianza. Un otro que nuestro propio sistema nervioso pueda contar. Si nos desregulamos intensamente, contar con un terapeuta o con una terapeuta que nos pueda ir acompañando en ese proceso, porque no es fácil el volver a recordar que uno fue abusado, por ejemplo. Se necesita contención, apoyo, sostén, que ya las microdosis lo dan, pero además la presencia humana genera efectos positivos. Muy bien. Oye, yo quisiera que nos detengamos un poquito más en esta parte porque me parece que es clave, ¿no? Y tal vez de repente Carolina va a tener siempre algo para profundizar. Me ha encantado el aporte de Federico, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando yo tomo ayahuasca o un hongo, y al recorrer todo mi organismo, se detiene, como yo decía, en la parte donde está la energía bloqueada. Y si hay energías emocionales que no se han resuelto, van a aflorar. Entonces, cuando las personas toman microdosis de ayahuasca, a veces dicen, mira, el problema del maltrato de mi mamá, ya lo había solucionado, he ido a un taller de perdón, he trabajado el fin de semana, ya la perdoné,
ya hice mi ceremonia de trascendencia, le hice una carta, la puse en fuego, la quemé, fue al cielo, etcétera, ¿no? Y de repente, pero vengo acá a tomar microdosis porque tengo este otro problemita que quiero resolver. Y de repente aflora una rabia hacia la mamá y dice, Sí. pero ¿de dónde sale esa rabia si yo ya lo sané? Yo la curé, ¿no? Y es un poco lo que, complementando lo que decía Federico, porque las memorias también son memorias no solo cognitivas, espirituales o emocionales, también son memorias físicas, ¿no? Y eso puede pasar con muchos otros traumas, de que a veces las personas los han trabajado en sus psicoterapias, que tienen una como orientación, o ya sea más a lo emocional, o ya sea más a lo cognitivo, pero afloran con microdosis en las otras dimensiones. Como ese vacío existencial que tiene que ver con una dimensión espiritual, o esas sensaciones de bloqueos físicos, ¿no? Que comienzan a salir y que necesitan ser trabajados, y que obviamente un facilitador o un terapeuta formado en microdosis va a poder hacerlo porque tiene el big picture, digamos, ¿no? Lo que nosotros en MicroWask hemos logrado sistematizar, los 50 componentes que se activan cuando uno toma microdosis. Y como bien decía Federico, bueno, yo no puedo estar consciente de todos esos elementos a la vez, pues yo estoy metido en el proceso. Entonces, un acompañamiento profesional me va a ayudar mucho a mirar lo que me es difícil ver yo por mí mismo, ¿no? Porque es muy humano, además. No vamos a estar viviendo en varios planos a la vez. Sería la locura, ¿no? Que ya vamos entrando un poquito en el terreno de los riesgos de no hacerlo con acompañamiento terapéutico o con un protocolo, porque son tantas aristas las que se pueden abrir y nunca se sabe qué es lo que va a emerger, qué información va a emerger. Entonces suena como medio peligroso, suena peligroso decidir hacer microdosis sin ningún tipo de contención profesional, ¿no? Pero a ver, aquí tenemos una experta que trabaja estamos hablando específicamente en este grupo de dos plantas sagradas, ayahuasca y hongos. Y tenemos aquí una experta en ambas, Carolina. ¿Cuál sería como que la diferencia fundamental entre una microdosis con ayahuasca y una microdosis con hongos? Ok. Yo voy a retomar desde lo que estaban hablando los Federicos hace un momentito. Y me gustaría retomar en el sentido en que un protocolo muchas veces se confunde con lo que es un plan de dosificación, ¿cierto? Hoy en día estamos viendo que casi que en cada esquina o en casi todos los grupos hay gente que está ofreciendo acompañamiento, ¿no? En microdosis. Y muchas veces se confunde lo que es entregar un protocolo, que es unos cantidades, ¿cierto? De medicina a tomar y unas periodicidades. Y creo que es súper importante hacer este énfasis, aunque parece un poco simple, porque el proceso de dosificación, que hay distintos, ¿cierto? Y particularmente algunos que son más comunes que otros, es solamente una fracción, un pedacito, ahí sí, de lo que es el protocolo, que es todo este gran sistema de contención de un proceso que nadie sabe para dónde va, en realidad. Nadie sabe lo que va a pasar, ¿sí? Durante ese proceso, ¿cierto? Cuando una persona llega a un espacio psicoterapéutico, la mayoría de las veces llega con mucha confusión, ¿sí? Llega expresando algún tipo de molestia, algún tipo de dolencia, algún síntoma, ¿cierto? Que es bastante gaseoso. Sí puede decir, estoy triste o no estoy pudiendo trabajar o me siento muy ansioso, ¿sí? Pero son cosas como muy generales y las personas tienen mucha dificultad en poder empezar a identificar cuáles son esos puntos críticos en los que valdría la pena, ¿no? Poner energía y poner atención para poder, digamos, generar algún proceso generativo o, como decía Federico Infante hace un momento, poder desbloquear, ¿sí? Unos puntos
que están en bloqueo y que generan una cantidad de dificultades en muchos niveles en la persona, ¿cierto? Entonces, que es esencial que durante el proceso psicoterapéutico la persona llega con mucha confusión, con muchas emociones mezcladas con pensamientos, mezcladas con sensaciones físicas, mezcladas con creencias, mezcladas con historias, mezcladas, bueno, con una cantidad, son como todos los cables revueltos, ¿cierto? Y a medida que se va estableciendo un vínculo terapéutico, ¿cierto? Y que se va estableciendo ese rapport, ese vínculo entre el psicoterapeuta y el consultante o el paciente, la persona va empezando a identificar ciertos puntos que pueden ser muy importantes y que inicialmente no estaban visibles para poder empezar a avanzar. Cuando se toma la decisión o se sugiere una microdosis, ¿cierto? Generalmente se da, o yo personalmente, como lo pienso, es cuando la persona puede expresar claramente su intención, ¿sí? O el deseo a ese genio de la lámpara, que al principio del proceso hubiera sido súper difícil formular, ¿sí? Generalmente es: no me quiero sentir deprimido, o no quiero estar triste, o no quiero tener ansiedad, pero eso en sí mismo no representa un punto de partida que sea muy, digamos, muy eficiente a la hora de empezar la microdosis. Entonces, creo que algo súper importante es establecer esas condiciones iniciales para empezar el proceso de microdosis, ¿cierto? Luego, entonces, bueno, es microdosis con ayahuasca, yagé en Colombia, o con hongos psilocibes, ¿sí? ¿Qué será lo más indicado? ¿Qué será lo más apropiado para esa persona? ¿Cierto? Y hablando de este tema con un taita, me decía: cada planta tiene una resonancia específica con la psique y con el cuerpo y con el alma de la persona, ¿sí? Ahora que está tan de moda todo lo del deep learning, ¿no? Que son estos procesos de aprendizajes en redes neuronales profundas, ¿cierto? Traigo como este paralelo porque puede ser incluso interesante en la configuración de esta teoría, porque una vez más, saliéndonos de la lógica farmacológica, no es que una planta sirva para y una lista, y otra planta sirva para y otra lista, sino que cada planta maestra va a entrar en una resonancia, ¿cierto? Activa con este sistema que es esa persona, ¿sí? Luego, desde el punto de vista como taitero, ¿cierto? La ayahuasca va a entrar en conexión con aspectos de raíz, es decir, con aspectos existenciales de la persona, con aspectos de identidad espiritual, con aspectos cosmogónicos, es decir, con las creencias profundas que esa persona tiene de sí mismo y de su entorno. Es, por así decirlo, incluso desde la misma morfología de la planta, como un cordón umbilical, ¿cierto? Que te va a vincular a una cantidad de aspectos muy profundos de tu psique. En términos de experiencia con pacientes, lo que he podido observar es que con microdosis, con ayahuasca, muchas veces se entra en un proceso muy profundo, por ejemplo, de sanación de campo parental, ¿sí? A nivel muy profundo. O en procesos existenciales de verdaderamente quién soy, cuál es el sentido de. No significa que no hay unos procesos o unas capas, como en Deep Learning, ¿cierto? De resolución de ciertos aspectos que parecen más superficiales. Personas que pueden tener una mejor calidad del sueño o que pueden empezar a tener mayor capacidad de enfoque o de concentración, o que pueden tener una mayor capacidad perceptiva, ¿cierto? De mayor atención en estímulos sensoriales. Pero los procesos se van como yendo, por lo menos en mi experiencia,
hacia aspectos de sanación, por ejemplo, de campo parental. Y eso es algo que he podido observar. Con los honguitos, por ejemplo, lo que he podido observar y que me parece muy interesante es que trabaja mucho en aspectos cognitivos, ¿cierto? Que pueden tener mucho que ver con atención plena, con concentración, que tiene que ver, ¿no? Digamos, la atención, la concentración como una parte muy relevante con la parte de memoria, con la parte de percepción específica, con capacidad de conectar puntos que no habían pensado que estuvieran conectados, ¿no? Luego los insights, aunque son de gran profundidad, en mi experiencia, en lo que yo he podido observar, son insights que van como en distintos niveles, ¿sí? Dentro de los procesos. Ninguno más profundo que el otro, ¿sí? En Deep Learning se habla como de la arquitectura, ¿no? De la arquitectura de base que entra, en el cual entran los datos a esas capas neuronales profundas. Y esa arquitectura va a generar ciertos patrones dinámicos de síntesis de esa información. Y como les digo, todo esto que estoy diciendo es algo completamente como de observación y en un deseo de ir formulando también construcción de conocimiento de esto, porque realmente todavía no estamos en un nivel de conocimiento suficiente para entender cómo estas arquitecturas, ¿cierto? De estas conciencias autónomas que son las plantas maestras, entran en un diálogo con la conciencia humana, ¿sí? Entonces, un poco el proceso de selección, por así decir, de si trabajar con ayahuasca, yagé, o si trabajar con hongos y los psilocibes. La verdad es que todavía está muy vinculado a la intuición del psicoterapeuta en el tipo de proceso y en los puntos críticos que está trabajando ese paciente en la resolución de ese caso. Siempre será una sorpresa lo que ocurre. Puede haber algún tipo de idea o de intuición, ¿sí? Esta persona tiene algo que resolver, por ejemplo, en su campo materno, fuerte. Ahí la ayahuasca yagé es la gran maestra, ¿cierto? O esta persona está teniendo muchas dificultades, ¿cierto? O un bloqueo muy importante en un plano de aprendizaje, de concentración, de autopercepción en ciertos aspectos, ¿sí? Ahí los honguitos, o por ejemplo conectar con los otros, ¿no? En vínculos con los otros, los honguitos pueden ser maravillosos. Entonces creo que lo que estoy diciendo es tal vez lo menos científico que se puede decir, pero es lo más honesto que puedo decir. Y es, en cada caso, uno como psicoterapeuta que ha establecido ese vínculo, empieza a tener ciertas pistas de por dónde está siendo necesario que esa persona integre energía, ponga atención y reciba ese soporte que dan las plantas, como también como punto de conciencia para que esa persona pueda empezar a integrar y pueda empezar a resolver o a encontrar ese estado de flujo o ese estado de fluidez, que es cuando la persona ya puede superar esos bloqueos o esas dificultades con las que empezó como motivo de consulta. Muchas gracias, Carolina. Gracias por tu sinceridad. Y también en ese mismo tenor de la sinceridad, me parece súper importante mencionar que las personas que esperan en un proceso de microdosis comenzarse a sentir mejor en automático, una expectativa como estamos acostumbrados en un tratamiento alopático, pues no es así. Estamos hablando de procesos como muy profundos en donde se va a la raíz y emergen, como bien han dicho los Federicos, Carolina, emerge información desconocida, de memorias muy profundas, de cualquier esfera del ser, ya sea física, emocional, mental, transgeneracional, mística, o sea,
uno no sabe qué es exactamente lo que va a emerger, pero emergen memorias e información muy profunda. Entonces, el decidir comenzar con un proceso de microdosis requiere mucha entrega, requiere la conciencia de un compromiso contigo mismo y saber que ahí hay que sostenerte no solamente por un terapeuta o por un profesional, sino por ti mismo, o sea, tener la convicción de que lo estás haciendo por tu bien y para ti, a conciencia de que vas a explorar y vas a navegar espacios no necesariamente expandidos y amorosos de ti, ¿no? Por último, una última pregunta, porque ya para decir check, 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 lo logramos, pero, y ya después voy a las preguntas que tenemos un buen. Federico Infante, ¿hay contraindicaciones? ¿Hay algo que digas, no, tú no puedes tomar microdosis? Ay, tienes mute. Justo he estado revisando unos estudios de un instituto de Barcelona, el ICR, que ha hecho una síntesis de casi todas las investigaciones que se ha hecho con ayahuasca y ellos recomiendan que las personas que tienen trastornos asociados a psicosis, esquizofrenia, trastornos bipolares, ¿no? No usen tratamiento con enteógenos, con plantas maestras, con plantas sagradas, ¿no? Ha habido buenos resultados con depresión, ¿no? Y hay estudios que lo demuestran, y en general ambos enteógenos, hongos y ayahuasca, producen lo que se conoce como la plasticidad neuronal, ¿no? Lo que Federico hablaba de la flexibilidad, ¿no? Y cuando uno comienza a tener plasticidad neuronal, entonces eso significa flexibilidad emocional, flexibilidad de pensamiento, flexibilidad espiritual también, porque no nos olvidemos que uno puede ser también un poco dogmático con sus creencias religiosas o espirituales, y también flexibilidad física, ¿no? Nos comenzamos a relajar, y hay personas que han estado tomando microdosis y esto como una cosa muy secundaria, y después de un tiempo se encuentra con otras personas y dicen, oye, te veo más joven, ¿no? Y tiene que ver con que ese estado de calma, tranquilidad, como decía Federico, de disminución del estrés, hace que obviamente a nivel micro nuestros músculos más pequeños comiencen a relajarse también. Entonces nos ponemos en otro estado, ¿no? Frente a la vida. Pero yo creo que una persona que quiere tomar microdosis primero debería consultar con un especialista, ¿no? Y creo que Carolina, tú y Federico son de la misma opinión que yo, de que el especialista, ya sea un facilitador acreditado, nosotros, entre paréntesis, hago una pequeña publicidad en Microhuasca, ya hay 300 personas que han pasado por experiencias con microdosis de ayahuasca o psilocibina con nosotros, y además hay 25 facilitadores acreditados, pero el especialista, volviendo al tema inicial, dirá qué es lo que uno necesita. O sea, yo veo pacientes y a algunos les recomiendo microdosis y a otros no. O sea, tampoco es que yo creo que tampoco la figura es, ay, voy a probar con microdosis, ¿no? O a ver cómo me va, digamos. No es esto como una curiosidad, sino uno va con una intención, como decía Federico, con un objetivo, o como decía Carolina, con un malestar, me siento triste o lo que fuera, quiero resolver esto, y ahí se verá las mejores estrategias. Y de repente la microdosis es una estrategia, pero de repente no es, ¿no? Entonces, en ese sentido, vayamos con la mente abierta para este tipo de aproximaciones. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Voy a darle ida a las preguntas que tenemos que están súper interesantes. Ojalá logremos cubrir todas. Y bueno, dice Antonio Rodríguez, ¿por cuánto tiempo se debe tomar las microdosis desde una perspectiva clínica? Yo diría que el tiempo no está preestablecido, sino que depende del tratamiento en sí mismo. Es decir, hay personas que toman microdosis una semana y ya notan cambios que permiten que el proceso se despliegue y uno puede ir profundizando también en estas cuestiones. Es decir, como hablábamos hoy, hay diferentes capas de procesamiento, la información y la energía se procesa en paralelo, en diferentes órdenes, diferentes dimensiones, y todo depende de muchas variables. Es decir, no hay algo que ya esté preestablecido. Puede ser
el tiempo es relativo y todo Ujú. depende a cuánto uno quiera profundizar también. Entonces yo no habría una respuesta para eso desde mi perspectiva. También hay un tiempo máximo, ¿no? Para que no exceda ciertos meses una microdosis, ¿no? Sí, quizás se puede hacer el proceso. En la parte de la microdosificación activamente se puede pausar cada 2, 3 meses, un mes sin microdosificación y después se puede volver a empezar también. Pero bueno, necesitamos más evidencia científica con respecto a estos Claro, procesos. muy bien. Dice José, en personas con episodios de pánico o ansiedad generalizada, ¿el uso de microdosis se hace igual de la persona que las utiliza para autoconocimiento o autoexploración? ¿Se hace por más tiempo o tendría que cambiar el protocolo? Yo creo que depende más del contexto terapéutico y no tanto del problema del paciente. Es decir, Ujú. el contexto terapéutico va a ir enfocado hacia un área o hacia otra, pero sí, hay pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, con trastorno de pánico, con trastornos obsesivos compulsivos. Se utiliza relativamente la misma forma de dosificación. Lo que cambia quizás es el contexto terapéutico, las técnicas terapéuticas, el enfoque del proceso. Ujú. Sí, nuevamente la microdosis no la hace únicamente la planta, sino es todo una serie de elementos que le acompañan, lo que se hace a la medida, ¿no? Claro. Sí, cada caso es único y se trabaja artesanalmente. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna situación en la que una macrodosis supere los beneficios de una microdosis o viceversa? Miren, Como, yo, Carolina tiene tanto para aportar en eso, pero voy a decir un par de cosas nada más. Y creo que son cosas en todo caso complementarias. O sea, yo he vivido experiencias con chamanes chipivos hermosas, ¿no? Y en el equipo de Microhuasca tenemos un chamán, Ronald Rivera, que trabaja con nosotros, ¿no? Y justo este fin de semana vamos a tener unas ceremonias de macrodosis con gente que vive en Perú, ¿no? Pero son cosas diferentes, ¿no? Yo en general invitaría a abrirse a los estados ampliados de conciencia. Entonces, tener una experiencia con un chamán está bien, tomar microdosis está bien, ir a un reversing, a una respiración holotrópica, está perfecto, porque nos amplía, estamos ampliados de conciencia. Conocer la biodanza o la danza primal, también, que nos abre estados ampliados de conciencia, también. Ir a un retiro vipassana en silencio 10 días, me va a abrir estados ampliados de conciencia y me va a sanar. Entonces, la meditación, o sea, no son el único camino, digamos, ¿no? Pero sí hay que tener una actitud de aprendiz cuando uno va a todas estas experiencias, sino de yo tengo un conocimiento amplio y por lo tanto voy a aprender la técnica, ¿no? Hemos tenido la experiencia de personas que han pasado por nuestra institución que decían yo vengo a aprender la técnica porque yo he participado en 400 ceremonias y ya dirijo ceremonias. Y de repente, tomando microdosis, se abría otro portal de estado ampliado de conciencia que no lo abría la macrodosis y se quedaban sorprendidos de los aprendizajes que tenían. Entonces, todas las técnicas que hay que se pueden aprender en Ampidep, porque lo lindo de Ampidep es que enseña todas estas técnicas, ¿no? Que es difícil encontrar otra institución que lo haga, nos van a abrir a distintas dimensiones de lo ampliado de conciencia, ¿no? Ujú. Carolina, quiero escucharte. ¿No? Dijiste lo importante, lo esencial, ¿cierto? Cuando las personas dicen, no, empiezo por la microdosis para entrenarme para una macro, o ya que he hecho tantas macro, la micro me va a quedar, ¿no? Es algo mucho más fácil, digamos. Y ahí es donde volvemos a ese paradigma de más no es más, ¿cierto? O ni siquiera menos es más, eso no aplica. Porque como decía Federico, cada experiencia de ampliación de conciencia va a traer lo que la persona está en capacidad y en necesidad de recibir en su momento, ¿sí? Que es la belleza de la planta. Te va a dar lo que necesitas o te va a permitir entrar a un espacio que necesitas revisar, que necesitas sanar, poner luz donde es necesario ponerla,
¿cierto? Y no es lo que uno quiere, ¿cierto? Como terapeuta o incluso como paciente o como tomador, ¿cierto? Sino es lo que necesita en el momento, ¿cierto? Entonces, Ujú. también confiando en este gran sistema complejo que va trayendo las experiencias en su momento, ¿cierto? A veces a uno le llega la oportunidad de entrar en conexión con uno mismo a partir de algo tan simple como una meditación o algo tan extraordinario como una ceremonia, ¿no? De ayahuasca o algo de pronto tan humilde como un proceso de microdosis en la que uno tiene, ¿no? Que hacer un trabajo importante cotidianamente. Y es lo que el sistema de alguna manera le trae a uno como oportunidad y lo que uno está en capacidad de recibir y trabajar en su momento. Digamos que esa es la belleza de las plantas maestras, que siempre van a estar trabajando de forma conciliada con lo que la persona puede recibir, lo que está en capacidad y lo que está en necesidad de trabajar en ese momento. Excelente, gracias Carolina. Mayra nos dice, buenas tardes, ¿tienen experiencia en la aplicación de hipnosis en sinergia con microdosis de psilocibina en tratamiento de depresión y trauma u otras patologías y trastornos psiquiátricos? Mira, en Microhuasca hay una colega que en las etapas iniciales estuvo trabajando con participantes que tomaban microdosis de enteógenos y utilizaban hipnosis. Yo creo que lo importante es que la persona con la cual uno esté teniendo acompañamiento sea alguien formado. Sea un terapeuta holístico o sea un psicólogo, digamos, psicoterapeuta, ¿no? Porque también, si bien acá todos somos psicólogos, yo de mi parte y creo que ustedes también valoramos mucho el trabajo de los terapeutas holísticos que se han formado fuera de la escuela psicológica, digamos, clásica o académica, ¿no? Entonces, y ahí aprovecho porque estoy viendo de costado los comentarios cuando he podido. Por ejemplo, preguntaban si con MDR se puede trabajar excelentemente, ¿no? Si uno se ha formado como con MDR, con psicoanálisis. Tenemos una participante que estaba haciendo su tratamiento psicoanalítico y después contaba de que había avanzado muchísimo en su terapia. ¿Y por qué? Porque las microdosis, al generar los estados amplios de conciencia, nos permiten tener insights. Nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces vamos a nuestra terapia y le decimos al terapeuta, oye, esta semana me he dado cuenta de esto, lo otro, acá, allá. Cualquier terapeuta feliz, cualquier facilitador feliz, porque le permite ayudarte, acompañarte para avanzar. Entonces, si es un terapeuta junguiano, cognitivo-conductual, transpersonal, MDR, psicoanalítico, humanístico, etcétera, pero formado, capacitado, o un facilitador acreditado en uso de microdosis, va a ayudarte y va a acompañarte, porque creo que el término es ese, acompañar, va a acompañarte de la mejor manera para que se active tu sanador interno, ¿no? Porque creo que eso también es algo que, bueno, sería tema para conversar en otro conversatorio. Creo que son plantas maestras porque activan nuestro sanador interno, ¿no? Y esto permiten que la persona como que vaya también sanándose a sí misma, acompañada por un especialista. Sí, esa perspectiva está buena. Muchas veces es eso, ¿no? Es ir acompañando al organismo del paciente, a la persona, para que en interacción con estas plantas se vayan desplegando procesos de sanación, de autocuidado. Y, y eso es maravilloso, ver cómo las personas en interacción con estos elementos, en un espacio seguro, van emergiendo nuevas formas de ser, nuevas identidades que quizás la persona no conocía de sí misma, nuevas potencialidades, nuevos poderes de poder materializar la vida que la persona va deseando y va queriendo. Y muchas veces es eso, el ser va emergiendo. Aspectos de nosotros que antes no conocíamos porque estábamos tan condicionados por el aprendizaje, por el lenguaje, por la cultura, se va diluyendo todo eso y va apareciendo como eso originario de cada uno, que en definitiva termina siendo un patrimonio de la humanidad. Totalmente.
Aquí hay una pregunta para ti, Federico, ya que estás hablando. Dice, ¿en afasia y trastornos cognitivos recomiendan microdosis de psilocibina o ayahuasca? ¿En la que? No te entendí al principio. En afasia y trastornos cognitivos, ¿recomiendan microdosis de psilocibina o ayahuasca? Hay algunos estudios que están mostrando los beneficios del uso de psilocibina en el deterioro cognitivo leve en diferentes edades. Pero no es que se recomiende en sí, es decir, todavía no tenemos el nivel de evidencia suficiente para hacer recomendaciones. Es decir, todas estas intervenciones muchas veces parten de que ya las personas están utilizando microdosis y vienen a psicoterapia para ser acompañadas en el proceso de integración de las experiencias. Es decir, más adelante, si la evidencia sigue aumentando y trabajamos en equipos multidisciplinarios, médicos, psicólogos, psiquiatras, maestros espirituales también de diferentes religiones, ir trabajando en conjunto para poder hacer intervenciones más precisas, más puntuales y más a medida, como estábamos planteando. Pero siempre es un trabajo en conjunto. No es que el psicólogo vaya, recete fármacos, como hay alguna pregunta que plantea eso, ¿cómo hace un psicólogo para acceder al permiso legal para facilitar fármacos? No, no es así. Es decir, se trabajan conjuntos, por eso es tan importante la presencia de médicos especialistas, médicos que también sepan de las culturas del Amazonas, que cambien su paradigma, que se formen en otros paradigmas, ayuda mucho porque el riesgo que tenemos es la medicalización occidental de todas estas prácticas, que es lo que tenemos que ir plantándonos firmes cada vez y decir que esto es un patrimonio de la humanidad y no es un patrimonio monopolizado por cierto grupo de personas, sino que, bueno, está para el beneficio de todos si se utiliza de manera responsable. Así es. Oigan, miren, yo estoy viendo aquí que hay un montón de preguntas todavía súper interesantes. Quiero que sepan que esto lo veíamos venir nosotros cuatro, entonces por eso estamos más o menos organizando una serie de eventos donde demos continuidad a estas dudas, porque nos preocupa y nos ocupa y nos da gusto que ustedes también que hagan preguntas tan claras sobre la legalidad, sobre cómo encuentro un terapeuta que me pueda acompañar en esto. Es justo el objetivo que nosotros estamos buscando con estos encuentros. Entonces, si les parece, nosotros vamos a guardar estas preguntas que están haciendo. Abrimos pie para que ahora a su PAP le toque abrirnos su casa y entonces nos toque darle continuidad a esta serie de encuentros, pero bueno, por lo menos hablo por mí, ahora ya cada uno tendrá la oportunidad de agradecer y de despedirse, pero estoy muy satisfecha con las preguntas que estoy viendo aquí. Por favor, creo que este tipo de foros son necesarios para hacernos éticamente responsables y conscientes de este tipo de trabajos que si bien no tienen el fundamento científico todavía para que nosotros respondamos con cierta conciencia cierta las preguntas que hacen, todo estamos basándolo actualmente en observaciones clínicas, considerando también que en muchos países estas prácticas todavía son ilegales, incluyendo mi país y España, como ahí vi que pusieron una pregunta. Lamentablemente, el acceso a estas prácticas todavía lo tenemos muy limitado y no estamos invitando a que lo hagan, sino concienciando de los riesgos que puede haber y la importancia de continuar un protocolo serio y en acompañamiento profesional. Les agradezco de corazón, muchas gracias. Federico Infante, Carolina, Federico Montero, ¿alguna palabra de despedida que quieran dar aquí a la gente que está escuchándonos, viéndonos? Claro que sí, Agradecerles. Adelante, Fede. Gracias, bueno, recordar que este es un segundo encuentro, ¿no? Había un primer encuentro que hemos hecho hace mes y medio, que fue Microhuasca, la institución anfitriona, porque creo que también hay que compartir eso, ¿no? De que somos tres instituciones, Microhuasca, AMPIDEP y SUPAP, Microhuasca de Perú, AMPIDEP de México y SUPAP de Uruguay. Bueno, Carolina también es de Microhuasca, es egresada de Microhuasca desde Colombia, que estamos organizando esto y primero fue Microhuasca anfitriona, ahora es AMPIDEP y el siguiente evento le pasamos la pelota a Federico Montero, a SUPAP, para que ellos organicen y vamos a ir continuando, ¿no? Igual en el chat encuentran un grupo WhatsApp para los que quieran incorporarse y recibir más información para continuar con el tema y bueno, y además AMPIDEP tiene todos los correos, ¿no es verdad? Y desde ahí
va obviamente a mandarles información periódica. Así que nada, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Perdón, nos come el tiempo. Carolina, Federico Montero, también querías hablar. Quería saludarlos a ustedes, a Fede, a Caro y a Josh, primero por la energía tan linda que se genera en estos encuentros. Y estas plantas te van dando esa posibilidad de ir percibiendo los estados energéticos de las situaciones, las personas, y ya con eso es una buena orientación de por dónde uno ir con más seguridad. Así que bueno, agradecido y ya nos veremos en el próximo encuentro. Bien. Muchas gracias a todos por estar y por ser tan bonitos. Muchas gracias. Gracias a todos. Pasen muy bonita tarde y noche allá en Europa. Cuídense mucho. Un beso. Estamos en contacto todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.